maneras de prevenirlo. Por eso desde acá, desde 360 al día, intentamos todas las semanas dar diferentes medidas de prevención. Por eso invitamos todos los miércoles a Alberto Giudici para que nos dé algunos tips. Y lo importante es prestar atención. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, efectivamente muchas veces nos toca comentar este tipo de cosas, pero lo que tenemos que ver es que el accidente es la fuente más rica de enseñanza. Muchas veces el problema ocurre en que nosotros investigamos el accidente y analizamos la cuestión desde la determinación de la culpa o la responsabilidad. Entonces tiene lugar a la intervención un abogado que por lo general tienen la virtud de tener sus propias leyes de física, de química. Sí, claro. Exacto, con lo cual todo ese cambio perjudica la posibilidad realmente de tomar conciencia, identificar límites personales e identificar límites del vehículo. Okay. Es un aspecto muy importante. El choque es un encuentro, según lo definen, entre un vehículo y otro vehículo o entre un vehículo y un objeto. Sí. Y lo importante a tener en cuenta en el impacto es que en realidad ocurren 4 choques dentro de un mismo choque, o pueden llegar a ocurrir 4 impactos dentro de un mismo choque. ¿Cómo es eso? El primero es el contacto del vehículo contra, en este caso, el otro vehículo, sí, en donde se produce la deformación de la carrocería absorbiendo parte de la energía del impacto. ¿De acuerdo? Perfecto. Ese es el primero. Sí. El segundo de los choques es el impacto que nosotros recibimos contra el mecanismo de retención, claro, el cinturón de seguridad. El tercero de los choques es, dependiendo de la velocidad y de la deceleración, en este caso tenemos que tener en cuenta que las velocidades se suman y que el camión al lado de la camioneta prácticamente no tiene energía de deformación, por lo cual toda esa energía va a parar a la camioneta. Tal cual. Perfecto. Claro. Una vez que se deforma y la gente se impacta contra el cinturón, entonces nuestros órganos que están en agua, en un líquido, sufren los valores de inercia. Entonces esos órganos, por ejemplo el cerebro puede golpear contra las paredes óseas, el caso del tórax también contra las costillas, y evidentemente eso llegar a producir traumas y hasta a veces la muerte como consecuencia de esa deceleración. Sí. Un cuarto impacto podría ser si llevamos objetos sueltos en la cabina. Bien. Perfecto. Entonces, lo importante a tener en cuenta acá, normalmente las pruebas de seguridad, sobre todo para los choques frontales, debemos tener en cuenta que los vehículos están mejor preparados para un choque frontal que para uno lateral o que para uno de atrás. ¿Por la carrocería? Porque los estudios se realizan fundamentalmente para el choque frontal. Okay. Pero la realidad indica que esos estudios se realizan contra un objeto fijo a 64 kilómetros por hora como máximo, que equivale a la suma de 2 vehículos a 32. Vamos a suponer... Imposible. Claro, es realmente fuera de la realidad. Vamos a suponer que ese camión fuera a 80 kilómetros por hora y que la camioneta fuera a 60 kilómetros por hora. Equivale a 140 kilómetros por hora, con lo cual provoca una deceleración que más allá del impacto hubiera provocado la muerte seguramente por inercia de los propios órganos, ¿no es cierto?, de la persona. Aspectos a tener en cuenta: generalmente este tipo de impactos frontales se producen por 2 causas principales. A ver. La primera puede ser niebla o falta de visibilidad, cuando hay niebla más humo, etcétera, que de todas maneras, vuelvo a repetir, esto explica pero no justifica que choquemos, ¿no es cierto? Pero son condiciones predisponentes. Y después la otra generalmente la tenemos que relacionar con causas vinculadas a la fatiga. Es decir, cuando dicen por causas que tratan de establecerse, había pleno sol, estaba perfecta la ruta y sin embargo no se sabe por qué abandona, bueno, generalmente en la mayoría de los casos obedece a una causa de fatiga. Quiere decir que esa es una de las principales causas. En relación a las otras posibilidades de choque, como puede ser el choque en cadena, por ejemplo, en una ruta, que es otro de los choques complejos, ¿por qué?
Porque puede ser que nosotros vayamos guardando la distancia que corresponde con el vehículo de adelante, pero que detrás nuestro siempre va a haber otro que está muy cerca, que es lo que le molesta tanto a Claudio cuando está circulando en la Panamericana. No, y la falta, lo hemos dicho hasta cansancio, digo, la ruta de mano y mano son muy, pero muy arriesgadas. No, realmente tienen un factor de riesgo mayor y es la principal causa de muerte. Claro. No obstante, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces tenemos que capacitar y preparar a los conductores a que miren lo suficiente por delante y en relación, cuando se vean seguidos por un vehículo muy de cerca, bueno, si yo llevo la suficiente anticipación, tratar de advertir a quien viene por detrás señalando con la mano. Y si no, hay una técnica que yo voy a mencionar, pero que voy a pedir que antes de ponerla en práctica la practiquen y no la pongan directamente en uso. Se llama marcar el freno, que consiste en tocar el pedal de freno con el pie izquierdo sin soltar el acelerador. Yo observo por delante, bien por delante, que van a comenzar a frenar, veo que está muy cerca el de atrás y le toco 2 veces con el pie izquierdo el pedal de freno. Cuando veo que el de atrás comenzó a aumentar la distancia, que es lo que normalmente hace, entonces recién en ese momento suelto el acelerador y freno. Para esto hay que mirar bien por delante. Le aviso que no venga tan pegado porque pone en riesgo la vida de todos. Le aviso con un toque de freno. Y una cuestión importante, lo ruego por favor, antes de ponerlo en práctica, tratar de entrenarlo. ¿Cómo se practica? Primero, con el vehículo en el garaje, le enseño a mi pie izquierdo cómo tengo que poner el pie en el freno. Lo pongo en contacto para ver de encender la luz de freno, pero sin frenar. Claro. Una vez que lo incorporé, lo llevo a la práctica en una calle tranquila, sola, de poner el pie izquierdo y de tocar el pedal y ver que el vehículo no frena. Si consigo hacerlo, paso a la siguiente etapa, que es empezar a practicarlo en el tránsito. Bien. Pero la realidad es que debo anticipar mucho, es decir, mirar bien por delante para poder avisarle atrás. Muy buenos los tips. Te esperamos la semana que viene, Alberto. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Néstor.